Buenos días a todos. Iniciamos este día, lunes 9 de mayo del 2022, de la clase de Leyes Procesales de Familia. Antes de todo, anunciarles como aviso, ¿verdad? Que para los que hicieron el diferido, aunque no los veo acá, ¿verdad? Ya tienen sus notas, ya las subí, no obstante, hay todavía un tiempo prudencial, ¿verdad? Pero creería que en ese tiempo es que se les va a publicar la nota, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, eh, bueno, yo no he puesto la tarea de esta semana que corresponde al laboratorio número 4. Quería preguntarle en primer lugar a todos ustedes, ¿verdad? Porque en esta evaluación comprende también la clínica jurídica. Tampoco, la vez pasada yo les puse un laboratorio y no obstante no sabía de la clínica jurídica, ¿verdad? Pero porque ya hay una separación del examen del 70% y el 30% de la clínica jurídica, les quería preguntar si ustedes iban a solicitar, o sea, si querían que les pusiera un laboratorio. Si es así, yo se los consigno, ¿verdad? Y en transcurso del día, pues lo van a tener. Si no, pues van a tener ustedes el examen y el laboratorio, que es la clínica jurídica sería. Pero ustedes me dicen, escucho en este momento, ¿verdad? Buenos días, Ley. Buenos días. Pues de mi parte, pues quizás sería solo el examen, licenciado, porque hay varias actividades que realizar de las otras materias y que también son para esta parcial que viene. Recuerden que mi parcial vale el 70% y siempre ha sido así, ¿verdad? El 70% y yo lo divido con el laboratorio, ¿verdad? Entonces, pero ustedes me dirán, yo, eso les sirve de colchón a ustedes después para la nota del examen, porque ustedes saben que el examen baja un poquito, ¿verdad? Pero, y se toma en cuenta eso, pero ustedes dirán, ¿verdad? Si me dicen, no sé los demás, si aparte de Carlos Rodríguez, siguen igual, si es así, pues yo mantengo el examen del 70% más la clínica jurídica, ¿verdad? Escucho otras opiniones y no los dejo así. Entendería que él habla por todos ustedes. Yo apoyo al compañero. Sí, creo que sería... Sí, dígame, Dalila. En primer lugar, el otro no me fijé quién era. Dígame. Sí, yo concuerdo con el compañero del 70% del parcial y el 30% de la asesoría. Vaya, sí, por la separación. El otro que iba a hablar, no me fijé quién era. Sí, también estoy de acuerdo con los compañeros. Selvin Díaz. Ok, entonces, bueno, entonces de 3 alumnos que están diciendo, me entiendo yo que los demás se adhieren a lo mismo porque no veo que me digan nada, ¿verdad? Si es así, pues como les repito, el examen va a valer el 70% como siempre, ¿verdad? Y la clínica jurídica el 30%, que es lo que a ustedes están haciendo y que esta nota me la van a mandar a mí el día de que tendría que meter las notas, ¿verdad? En el plazo que la universidad da, claro está, ¿verdad? Diga, José López. Yo también estoy de acuerdo con eso, Lick, porque la verdad que se satura con un montón de actividades. Bueno, no sé, pero por lo menos algunos de nosotros llevamos casi 10 materias con todo y instructoría, entonces eso sería como aliviar un poquito nada más. Bueno, entonces, buenos días. En ese sentido, pues ustedes, como les repito, o sea, les va a ayudar esto, ¿verdad? Yo la vez pasada, como no sabía que había una clínica jurídica, les había puesto un laboratorio, pero esta vez, ¿verdad? En virtud que ya tengo conocimiento de esa clínica jurídica, que era entre el 2 y el 4 de la prueba, pues decidí, ¿verdad? Preguntarles previamente a esto, porque, ¿verdad? Si creen conveniente, me refiero en el sentido de que les puede ayudar en el examen, ¿verdad? Si no, pues vamos a ver para la próxima, ¿verdad? Evaluación, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces vamos a quedarnos en ese sentido, para todos, ¿verdad? Creo que no hay ninguna más que me digan que sí ni no, ¿verdad? Por los que han hablado, los 5 alumnos que han hablado. Bueno, la última clase nos quedamos con respecto a los incidentes
¿verdad? Habíamos dado la definición de los incidentes y habíamos hablado también sobre la improponibilidad de la demanda y la inadmisibilidad, que fue lo último que estuvimos hablando, ¿verdad? Pero lo que nos concierne ahora es los incidentes, ¿verdad? De incidentes procesales que se definen, ¿verdad? Por parte de la misma Ley Procesal de Familia y un poquito por el Código Procesal Civil y Mercantil. Les había dado con respecto, les voy a subir también la diapositiva, como en virtud que aquí siempre me bloquea para subir, ¿verdad? En la clase, pero se los voy a subir a ustedes en la plataforma para que ustedes vean ¿verdad? Sobre esto de que estamos hablando de los incidentes. Bueno, decirles más que todo que la definición de incidente, incidencia y juicio incidental, como lo establece de manera doctrinal, jurisprudencial, ¿verdad? Así como autores, ¿verdad? Sobre este tema, autores que son juristas, ¿verdad? Hacen ver que incidente, ¿verdad? Para conceptualizarlo, es toda cuestión distinta al asunto del juicio, o sea, lo principal que se está discutiendo, pero relacionado con él, ¿verdad? Que se ventila dentro del proceso sin suspender el curso de aquel y en otras suspendiéndolo, indistintamente. Hay algunos que lo suspenden y hay otros que no. Ahora bien, eso vamos a entender por incidente. Cuando nos referimos como incidencia, ¿verdad? Será que en el curso del proceso pueden suscitarse numerosas cuestiones, ¿verdad? Que no se engloban dentro del trámite del incidente, por tener problemática interna y ser digamos, de fácil y rápida solución. A estas cuestiones se les denomina incidencia, es decir, debido a la simplicidad de la cuestión, que no requiere trámite para la sustanciación de la incidencia, como son las cuestiones planteadas como incidentales dentro de los incidentes, ¿verdad? Que pueden suscitarse en ese procedimiento, ¿verdad? Ahora bien, el juicio incidental, ¿verdad? Como se define, podemos decirlo, pues el proceso incidental que se estructura como un proceso gobernado por una normativa propia. Sin embargo, depende de otro proceso principal que incide, ¿verdad? Y que puede incluso llegar a paralizar ese u otro trámite continente. Pues los ejemplos más, digamos, usuales en esta materia son las tercerías de dominio o de mejor derecho, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando sobre las tercerías, ¿verdad? Tercero coadyuvante, tercero excluyente, ¿verdad? Entonces, de esa misma podemos hablar de este caso de los juicios incidentales, ¿verdad? Porque no son parte del proceso, ¿verdad? Vienen siendo un externo que se adhiere a la pretensión y que puede de alguna manera perjudicarlo, ¿verdad? La sentencia que se dicte. En esa hipótesis, el tercerista promueve un propio proceso, digamos, verbigracia como el ejemplo y otros, ¿cómo decirlo? Como ejemplo podemos decir, pues, el ejecutado y contra el ejecutante. Es decir, cuando se está, valga la redundancia, ejecutando una sentencia y su gestión puede llegar a tener muy importantes, ¿verdad?, efectos en el trámite de la ejecución, ¿sí? Una persona que venga, un tercerista que venga a la ejecución, ¿se acuerdan cuando hablamos nosotros también de la, ¿cómo se llama?, protección a la vivienda familiar, que generalmente las casas, ¿verdad?, el común denominador de familias de todo El Salvador, el común, no digo que todo sea así, ¿verdad?, pero el común es que no haya un dinero suficiente para poder comprar una casa y necesitamos de crédito, ¿verdad?, y por ende de créditos lo hacemos ante una institución financiera, llámese banco, llámese Fondo Social de la Vivienda, etcétera, de cualquier institución financiera que nos da ese crédito y que obviamente a favor de ellos pesa una hipoteca en los bienes, ¿verdad?, que nosotros hemos comprado. Sobre esta situación, debo de decirles que puede entrar pues en una ejecución. Imaginémonos que la misma institución financiera está demandando una ejecución de bienes o en todo caso, ¿verdad?, por incumplimiento de la cuota alimenticia,
el señor no está dando y por ende se quiere de alguna manera verificar sobre la propiedad de estos bienes que tiene el señor y que por alguna razón la institución financiera venga y se incorpore como tercero. Eso podemos ponerlo como juicio incidental, ¿verdad? ¿Se entiende el ejemplo? Es decir, son cuestiones que de alguna manera pueden venir, ¿verdad? Debo de decir que no es que en el trámite deben establecerse como en los procesos de familia que en el trámite procesal de familia hay, es decir, que venga desde la demanda, ¿verdad? La admisión de la demanda, contestación de la demanda, examen previo, audiencia preliminar, audiencia de sentencia. En ese trámite cualquiera puede venir a interponer un incidente, ¿verdad? Y ahí pueden pasar. Recordemos también que las cuotas alimenticias no solamente se ponen de manera definitiva, ¿verdad? Sino también de manera provisional y también ahí es donde se pueden ejecutar ese tipo de situaciones y también pueden ponerse incidentes, ¿verdad? Los elementos de los incidentes, puedo decir, como los elementos necesarios para la existencia jurídica de los incidentes, ¿verdad? Se engloban en dos, ¿verdad? Una, la accesoriedad, que respecto del objeto principal del pleito, ¿verdad? Y otra, un pronunciamiento especial del tribunal. Se considera que los elementos señalados corresponden a toda clase de incidentes, tanto ordinarios como especiales, pero respecto a los ordinarios conviene agregar otro elemento del curso, del cual sería que no tengan señalado una tramitación especial en la ley, ¿verdad? O sea, que no lo establece la ley. En cuanto al primer elemento, o sea, la accesoriedad respecto al objeto principal del pleito, ¿verdad? El diccionario jurídico, ¿verdad? Lo define que es una cosa accesoria, manifestando que es aquella cuya existencia y naturaleza son determinados por otra a la cual dependen o a la que están adheridas, ¿verdad? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española expresa que accesorio es todo lo que depende de lo principal o se pone por accidente, ¿verdad? De lo expuesto, pues se puede desprender, pues, que es imprescindible para la existencia de un incidente que exista una cuestión principal. El juicio al cual acceda, ¿verdad? En realidad va, y se suscita, ¿verdad? Durante la tramitación de este, es decir, que entre la presencia de la demanda y la ejecución de la sentencia, y necesitan ser solucionados previa y especialmente, ¿verdad? Sin cuestión principal, no cabe hablar de cuestiones accesorias. En otras palabras, sin juicio no hay incidente procesal, ¿verdad? Eso debemos de tomarlo en cuenta. Se debe de entonces distinguirse, ¿verdad? Aquellas materias que promueven con la finalidad de determinar cuál de los litigantes es el poseedor de la razón. Vale decir, ¿verdad?, que la cuestión principal, que es el objeto del juicio, de aquellas otras que se van produciendo durante el curso, entre hechos de menor, digamos, entidad, pero que tienen generalmente estrecha relación con el asunto fundamental del pleito. A estas se les pueden llamar cuestiones de mérito o de fondo, ¿verdad? Y las incidentales, ¿verdad? O sea, dos, las cuestiones de mérito de fondo y las cuestiones incidentales. Ahora bien, cuando nos hablamos por un pronunciamiento especial del tribunal, ¿verdad?, ese segundo elemento, significa que tan pronto la controversia accesoria está en estado de ser fallada, es decir, casi de dictar el fallo por parte del juez, y el juez debe dictar la respectiva resolución sin esperar que la cuestión principal lo esté. Los incidentes planteados por separado deben resolverse independientemente uno del otro y todos ellos aisladamente de la cuestión principal. ¿Por qué? Porque solo así se cumple con su verdadero y legítimo rol, el cual es ir clarificando el proceso y permitiendo al juez, ¿verdad?, una labor más fácil respecto al asunto principal
y lo que a la vez pues asegura una más expedita y mejor justicia, ¿verdad? Este pronunciamiento especial se materializa en un auto o sentencia interlocutoria. Se debe advertir que es frecuente que la resolución de un incidente aparezca incorporada en una sentencia definitiva sin que pierda su carácter propio citado, ¿verdad? Para que se comprenda, ¿va? Como antes expresé, ¿verdad? Los incidentes ordinarios a estos deben agregarse un elemento más en el que puede tenerse como un tercer elemento, ¿verdad? Y es que tenga señalado un trámite especial, que no tenga, perdón, que no tenga señalado un trámite especial en la ley, es decir, que la ley no ordene sustanciar o tramitar, ¿verdad? Dicho incidente en una forma especial, sino que debe aplicarse el trámite general, ¿verdad?, al que debe acudir cuando existan disposiciones que exista un trámite propio al incidente, ¿verdad? Eso para tomar en cuenta, ¿verdad? Porque hay cuestiones que la ley, la misma ley lo determina, ¿verdad? Y hay situaciones que no, ¿verdad? Toda cuestión incidental, a partir de eso, el artículo 57 de la Ley Procesal de Familia los define, los determina ahí, ¿verdad? La finalidad de los incidentes es que el objeto de los incidentes es de clarificar los juicios, simplificando la labor del juez, ¿verdad? Desembarazar la acción principal, haciendo más fácil el procedimiento, más rápido y eficiente. Es decir, que que a pesar que se abra un incidente dentro del proceso, ¿verdad?, que no lo entorpezca, ¿verdad?, para que su resolución no se entorpezca, ¿verdad? Mediante el trámite incidental se aparta del fondo del juicio todas las materias que, aunque ligadas con la fundamental del juicio, pueden perfectamente sustanciarse y decidirse separadamente, consiguiendo, ¿verdad?, con eso hacer más fácil y expedito el procedimiento. En esa, digamos, trámite incidental, los legisladores han reconocido digamos, utilidad e importancia al incorporarlo al texto escrito de la ley, permitiendo que puedan promoverse en toda clase de juicio, ¿verdad?, dándole un trámite breve y sencillo que simplifique el procedimiento y la labor del juez, ¿verdad? Hay también que podemos ver, aparte de esta finalidad de los incidentes, el abuso de ellos mismos, ¿verdad? Desgraciadamente manifiestan tanto tratadistas como profesionales del derecho que existen litigantes sin decoro que han desvirtuado el fundamento de los incidentes, convirtiendo a estos en un arma contra la buena fe, entorpeciendo con incidentes que alargan indefinidamente los procesos y los difieren, además haciendo incurrir en desgaste económico al Estado y a las demás partes del proceso. Estos litigantes, pues, maliciosos, ¿verdad?, que se hacen llamar incidentistas, tratan por todos los medios de ganar tiempo y quebrantar, ¿verdad?, mediante esta forma la resistencia que la parte contraria tenga obligada, que tenga que, ¿cómo decirlo?, como la parte contraria tenga obligándola o bien pues desistimiento de su acción o transigir pues en cuestiones principales. Esa, digamos, situación que puede desvirtuarlo, y aún cuando se considera que entorpece como incidentes la prosecución, ¿verdad?, del juicio principal como un principio de mala fe, que no debe ser un problema que cause grave daño a los mismos litigantes y a la administración de justicia. Recordemos de esto que vimos al inicio de este ciclo sobre el principio de probidad y buena fe. Si se recuerdan, esa misma situación hace ese abuso de los incidentes, como dicen los tratadistas, ¿verdad?, por algunos litigantes. Sin embargo, ¿verdad?, el juez les debe dar trámite porque debe imperar ese principio de probidad y buena fe. Pero si se demostrara lo contrario, ¿verdad?, el juez perfectamente puede informar a la sección de investigación profesional, ¿verdad?, por esa situación, ¿verdad? En vista de esa situación que se presenta, el legislador ha tratado de evitar que las instituciones de los incidentes, digamos, en manos de litigantes inescrupulosos, ¿verdad?, se conviertan en un factor
perturbador del procedimiento. Para ello, se ha reglamentado de una forma más o menos rigurosa, ¿verdad? Bueno, al menos se cree, ¿verdad?, en la ley, pues, y que ha determinado la oportunidad en que deben promoverse, y se han ideado medidas tendientes a restringir su número, ¿verdad?, y les ha dado un trámite breve, todo con la finalidad de obtener una justicia rápida, expedita, eficaz y económica, libre de mala fe y de propósitos torcidos, ¿verdad?, que pudiesen verse esa situación. Ahora bien, la clasificación de los incidentes, podemos decir que los incidentes pueden clasificarse desde diversos puntos, ¿verdad? Diversos puntos de vista, obviamente, pues las clasificaciones que se dan son las más conocidas y surgen tanto en la doctrina como en los artículos de la Ley Procesal de Familia. Entre estas podemos ver con respecto a la oportunidad procesal en que deben presentarse, y estos pueden clasificarse en, digamos, en preprocesales, o sea, anticipadamente a la formación de la relación jurídico-procesal, a saber, la etapa preprocesal está comprendida desde el momento de la interposición de la demanda hasta antes de su contestación. Ejemplo podemos decir de esto, ¿verdad? Y que ya lo vimos nosotros, pues, las medidas cautelares que son solicitadas en la demanda. Esto conforme al artículo 75, inciso primero de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Cuando estoy hablando que no hay digamos, una formación de la relación jurídico-procesal, a saber, es que el demandado no sabe todavía, ¿verdad?, valga la redundancia, de la demanda y mucho menos de las medidas cautelares. Y como vimos anteriormente de las medidas cautelares, estas no deben de ser, estas medidas cautelares no deben de ser, ¿cómo decirles? No tienen que tener conocimiento el demandado, ¿verdad? Primero se ejecutan para después se notifican al mismo, ¿verdad? Entonces esas serían como las preprocesales, ¿verdad?, que podemos tomar como su clasificación. Otras es la procesal, que deben tramitarse con posterioridad a haber configurado la relación jurídico-procesal y antes de dictarse sentencia definitiva. En esta podemos ver las excepciones dilatorias. ¿Se acuerdan cuando les dije yo que en la contestación de la demanda se puede perfectamente poner, ¿verdad?, cuando hablamos sobre las competencias del juez, ¿verdad? Y en esa situación dijimos, bueno, al menos hablamos, ¿verdad?, de esa situación de que el juez califica su competencia en la admisión de la demanda. En ese examen liminar de la demanda que hace, ¿verdad?, califica su competencia. Aparte de eso de su competencia, ya el juez, una vez admitida la demanda o en todo caso solicitud, ¿verdad?, ya no se puede declarar incompetente porque ya admitió su competencia. Pero, ¿verdad?, en el caso de los procesos, puede la parte demandada en la contestación de la demanda poner la excepción dilatoria de incompetencia en razón del territorio, donde se me diga, mire, yo contesto la demanda, pero también le pongo la excepción dilatoria de incompetencia en razón del territorio, porque mi domicilio no es San Miguel, mi domicilio es San Salvador, ¿verdad?, y le compruebo con todas estas, y me pone la prueba y todo, ¿verdad? Entonces, este sería un trámite procesal, un incidente que, según la Ley Procesal de Familia, debe resolverse en la audiencia preliminar, ¿verdad?, en la fase de, ¿cómo se llama?, fase saneadora, ¿verdad?, donde habla también de que puede haber una situación, ¿verdad?, donde las partes puedan manifestarse también en el evento que no se le ha dado trámite, pero generalmente se le da trámite y se dice que en la audiencia de preliminar se resuelve. Esto para el caso, ¿verdad?, de esa excepción, ¿verdad? También podría ser la tercera como postprocesales, aquellas surgidas con posterioridad a la ejecución de la sentencia, ¿verdad? Es decir, que ya haya una sentencia definitiva que le pone fin al proceso y que se originan como consecuencia del cumplimiento de la decisión impuesta en esta, ¿verdad? Ejemplos, como les dije antes, la tercería de dominio, ¿verdad? Aquello cuando hablamos de los terceros, pudimos ver, ¿verdad?, esa situación, que esos terceros, pues obviamente pueden intervenir, ¿verdad?, sobre todo cuando les interesa una situación, ¿verdad?, como por ejemplo también les dije yo de la protección de la vivienda familiar, que generalmente se da, ¿verdad?
Excepto los de postprocesales, todos los restantes pueden dar dentro del proceso, incluidos los preprocesales que también pueden adoptar tal modalidad, ¿verdad? Es decir, que todos pueden dar, ¿verdad? Aspectos de prueba, ¿verdad? En un proceso incluido, y los preprocesales que también pueden adoptar la modalidad de esa situación, ¿verdad? Eso para tomarlo en cuenta para esto de ¿cómo que se llama? De los incidentes, ¿verdad? Eso en primer lugar. Otra clasificación podemos ver, ¿verdad? Que es en tanto según el trámite, ¿verdad? Por ejemplo, según el trámite podemos ver que son genéricos y ordinarios. Cuando hablamos de genéricos, son aquellos que se encuentran sujetos a un trámite general que la ley establece y al que acude cuando no existe disposición que le asigne su propio procedimiento. Ejemplo de esto podemos ver la falsedad documental en el proceso de familia, es decir, que me pudiesen determinar, mire, ese documento público que se está tratando de verificar no es un documento que es falso, ¿verdad? Entonces, recordemos que también a esta situación genera también situaciones de penales, ¿verdad? Una consecuencia penal por un ilícito penal, ya sea de falsedad ideológica o falsedad material, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se pudiesen tomar ese tipo de incidentes según su trámite, ¿verdad? El genérico y ordinario. El trámite que se aplica a los incidentes generales es aplicable supletoriamente a los incidentes autónomos. Cuando autónomos me refiero que ellos mismos por sí solos se han promovido, ¿verdad? Cuando estos presentan algún vacío en su trámite, como el caso de las excepciones dilatorias en los procesos de familia, ¿verdad? Entonces, los incidentes genéricos en la Ley Procesal de Familia son regulados a partir del artículo 57 de la Ley Procesal de Familia, que les había dicho a ustedes, ¿verdad? Que es la disposición que contiene la regla general sobre la cual se sujetan todos los incidentes que no tengan señalado un trámite especial, y a partir del 59 al 62, siempre en la Ley Procesal de Familia, señala el trámite general al cual deben de sujetarse, ¿verdad? Eso sería como la primera clasificación según el trámite, ¿verdad? Y una segunda sería cuando son autónomos o especiales. En esto podemos decir que son aquellos que han sido objeto de una específica regulación normativa en cuanto al modo en que se deban suscitarse. Por ejemplo, podemos decir el conflicto de competencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos del conflicto de competencia? Entonces, es una situación específica, ¿verdad? Donde el juez, ¿verdad?, declina su competencia y lo remite a otro juez que crea que es conveniente que es competente él, ¿verdad? Entonces, en esa situación podemos decir, ¿verdad?, que en este caso, pues el conflicto de competencia, ¿verdad?, puede darse en estos autónomos especiales porque hay un trámite especial para ello, ¿verdad? Entonces, una tercera clasificación, podemos decir, con relación a la oportunidad que deban decidirse la actuación incidental. Una relación, ¿cómo decir? La oportuna que deben de incidirse, pues la actuación incidental, esa oportuna situación que puede dar, como por ejemplo, en primer lugar, pues de previo y especial pronunciamiento, cuando la decisión se dicta al finalizar el incidente, que es la regla general. Es decir, si es en audiencia, ¿verdad?, yo le estoy dando trámite a la contraparte para que lo conteste, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se me pide, ya sea si lo hace en audiencia o en todo caso le hace fuera de audiencia por medio de escrito, ¿verdad?, pero lo resuelvo en audiencia, le corro traslado a la parte y pues ellos tienen que manifestarse. Entonces acá por eso es que cuando la decisión se dicta al finalizar del incidente, que es la regla general, ¿verdad?, y se surge simultáneamente pero independientemente del proceso, debiéndose suspender, ¿verdad?, la sentencia hasta cuando se encuentren decididos, cuando tienen influencia esta, ¿verdad? Ahí vemos en ese mismo artículo 57 que establece las posibles, en el primer inciso, las que pueden suspender y el segundo inciso, las que no, ¿verdad? Entonces, de un segundo podemos decir que no
no previo pronunciamiento. Me estoy refiriendo con relación a la oportunidad en que deban decidirse las actuaciones incidentales, ¿va? De no previo pronunciamiento me estoy refiriendo en el supuesto de que se decida en la sentencia, ¿va? No hay un previo pronunciamiento, sino uno especial que pone obstáculo a la tramitación especial, incidental, perdón. Lo que ocurre en el caso de la proposición de la falsedad de un documento como incidente en el proceso civil, que lo traemos aparejado, pero también podemos ver que hay incidentes ¿cómo le llaman este? Incidentes perentorios, la ley, ¿verdad? Bueno, antes lo decía el Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Incidentes perentorios, que es así, de esa forma se ha quedado la Ley Procesal de Familia, porque así estaba en la creación, ¿verdad?, de la misma. Pero esta situación de excepción perentoria se resuelve hasta la audiencia de sentencia, ¿verdad? Y obviamente en el fallo, ¿verdad? Entonces aquí ocurre, ¿verdad?, el caso de la proposición de la falsedad de un documento en el evento que se pudiese ver determinado como un incidente en el proceso y que también pudiese de alguna manera establecerse, ¿verdad?, esa situación, y que paraliza totalmente toda la tramitación del proceso y hace ver que esa situación que se está pidiendo no es la correcta, ¿verdad? Otra clasificación podemos tener como atendiendo el carácter de la decisión en que se decida el incidente que se clasifica, ¿verdad? Podemos decir en primer lugar, pues, por auto interlocutorio, que es la regla general, como es el caso de la acumulación de procesos, incompetencia, justo impedimento en los procesos de familia, ¿verdad? Que es un auto interlocutorio que se dicta. Un segundo podemos ver por sentencia, como sería el caso de falsedad de documento en el proceso civil, que también ya lo hemos visto, ¿verdad? O que ya les he mencionado, ¿verdad? Y que en todo caso puede haber situaciones que converjan, situaciones penales, ¿verdad? Que eso puede recaer, ¿verdad? Aunque no es una prejudicialidad que debe establecerse, pero obviamente, ¿verdad?, debe de ventilarse en proceso familia por lo que se está pidiendo, y eso se toma como incidente. ¿Alguien quería hablar? Sí, solo sí, sería amable de repetir este último que mencionó, atendiendo el carácter, nada más me quedé ahí. El último se refiere a la... bueno, del incidente está refiriéndose. Sí, vaya, un segundo, un cuarto que les dije es atendiendo el carácter de la decisión en que se decide el incidente, que se puede clasificar, ¿verdad? Como antes les dije, por un auto interlocutorio, eso en primer lugar, ¿verdad? Y dos, por sentencia. Cuando hablé del auto interlocutorio, es la regla general, o sea, como que todo así se tiene que resolver, como es el caso de la acumulación de procesos, les puse ejemplo, ¿verdad? La incompetencia, ¿verdad?, el justo impedimento en los procesos de familia, es decir, ¿verdad?, una acumulación de procesos, el juez, ¿verdad?, verifica la procedencia de acumular un proceso, ¿verdad?, que se tiene que ver el sujeto, objeto y causa, ¿verdad?, para que se pueda acumular un proceso de familia a otro, ¿verdad? Y eso lo hace mediante un auto interlocutorio del juez a la hora de resolver, ¿verdad? Ahora, pues con estos incidentes, el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, en el artículo 201, habla de autos simples, ¿verdad? Porque ellos ya no los toman como interlocutorios, sino que autos simples, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que puede haber una acumulación de procesos, ¿verdad? Siempre y cuando se establece y lo hace por auto. Cuando hablamos también de la incompetencia, como se lo dije anteriormente, cuando hablamos sobre el domicilio, conflicto de competencia, ¿sí? El juez, pues obviamente dicta una resolución, el por qué se inhibe de conocerlo, ¿verdad?, y por qué lo remite ante el juez competente, ¿verdad? También vemos el justo impedimento en los procesos de familia. Cuando hablamos de justo impedimento, obviamente razones por las cuales las partes no comparecen a audiencia, como lo dice el 100 y 101, siempre de la Ley Procesal de Familia, de la no comparecencia, o en todo caso el justo impedimento por situaciones que ameritan aportación de prueba y que generaron una situación que lo dilató, por decir el caso, ¿verdad? Pero hablando de un justo impedimento en los procesos de familia, ¿verdad? Cuando hablo de la sentencia,
como les dije, como el caso de la falsedad de documento en el proceso civil. En cuanto a esto, ¿verdad? Debo de señalar que los procesos de familia, debido a su brevedad, en ocasiones se llega a la audiencia de sentencia sin antes haber decidido sobre los incidentes planteados, ¿verdad? Y estos son pues con las excepciones perentorias, ¿verdad? Es decir, la ley habla también que si las excepciones, las excepciones incluso dilatorias que no lo fueron resueltas en audiencia preliminar, así como los incidentes y demás asuntos pendientes, que podrían ser las excepciones perentorias, el juez procederá a la recepción de pruebas, ¿verdad? Y las resuelve en la audiencia de sentencia, ¿verdad? Que hay situaciones que pueden generar esa situación, ¿verdad? De dilatarlo el proceso, sin embargo, pues pueden resolverse hasta la audiencia de sentencia, ¿verdad? Para que el trámite siga su curso. Como hemos dicho, ¿verdad? O como se ha visto, pues, no obstante llegar a la audiencia de sentencia, no les quita, pues, a los incidentes que tienen el carácter previo y especial pronunciamiento. Su carácter como tal, puesto que son decisiones que antes de recibir prueba y de dictar el fallo y sentencia correspondiente, ¿verdad? Que pueden establecerse por esa situación. Ahora bien, digamos, una quinta clasificación, podemos decidirlo, que según tengan o no relación el asunto principal. Es decir, si este incidente tiene relación o no al asunto que se está resolviendo o que se está conociendo por parte del juez. Y eso podemos ponerlo pues por conexión y por inconexos, ¿verdad? O sea, conexos e inconexos. Cuando hablamos de los conexos, los que tienen relación con el asunto principal del pleito, y los inconexos, cuando los que no tienen, digamos, vinculación alguna con la cuestión principal. Según los autores, se pueden distinguir entre incidentes que tienen relación con el asunto principal y los que carecen de relación con el mismo, ¿verdad? Autores como Vivaldi expresan incluso que a primera vista pareciera que se ha cometido un error al hablar de incidentes que no tienen conexión con lo principal, ya que para él es un requisito esencial que todo incidente es tener relación con el asunto principal en que promueva, ¿verdad? Sin embargo, sigue diciendo que se ha empleado las expresiones de incidentes en un sentido amplio y vale decir que todo lo que sobreviene en un asunto o negocio, sin mirar la relación que con él pueda tener, ¿verdad? Incluso pues de este modo se confirma el exacto concepto de lo que es un incidente, ya que precisamente autorizó al juez para repeler de oficio la pretensión de introducir a la litis una cuestión totalmente desvinculada de ella, ¿verdad? Y esto en razón de que el asunto que trata de promover no tiene conexión o relación con la fundamental del litigio, ¿ya? Eso lo ha tomado, pues, porque algunos, ¿verdad? Dependiendo de la conexión y otros dependiendo que no son conexos, o sea, que son muy aparte de lo que se están resolviendo, ¿verdad? También una sexta clasificación podemos ver, ¿verdad? Desde el punto de vista de los efectos que los incidentes pueden ser. En eso podemos clasificarlos como suspensivos y no suspensivos, ¿verdad? Cuando hablamos de suspensivos de los incidentes, esto es lo que impiden la prosecución del juicio principal y esto lo establece el artículo 58 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Cuando hablamos de los no suspensivos, son los que no suspenden el trámite incidental y eso lo establece el 57, como les dije antes, de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Una séptima clasificación podemos tener, ¿verdad? En el caso que los incidentes que necesitan trámite e incidentes que no necesitan trámite, ¿verdad? En eso podemos decir, uno, como clasificación, que el incidente que necesita trámite, y dos, los incidentes que no necesitan trámite. En el caso de los que necesitan trámite, la norma general es que los incidentes necesitan trámite, como norma general, es decir, trámite me refiero a que se le corra traslado a la contraparte se manifieste y que el juez obviamente resuelva tanto lo que se le pide por medio del incidente como lo que la otra parte diga, ¿verdad? Y entonces ese es el trámite general, por eso es que la norma es que los incidentes necesitan un trámite. Cuando hablamos que los incidentes que no necesitan de trámite, podemos decir el caso, ¿verdad?
que son los que pueden resolver sin efectuar previamente los trámites de sustanciación, ¿verdad? El juez podrá resolver aquellas peticiones cuyos fallos se puedan fundamentar en hechos que consten en el proceso, o sea, de pública notoriedad, ¿verdad? Sin dar trámite alguno y sin dar audiencia a la contraparte. En cuanto a los hechos que constan en el proceso, tienen que ser, ¿verdad?, hechos que puedan resolverse por circunstancias, ¿verdad?, que aparezcan claramente establecidas en auto, de tal manera, ¿verdad?, que sobre su exactitud no haya duda alguna, ¿verdad? En cuanto a los hechos de pública y notoriedad, tienen que ser hechos cuyo conocimiento forman parte, ¿verdad?, de la cultura normal de un determinado grupo social en el tiempo que se produce la decisión. Debo de decirles que todo incidente, ¿verdad?, se resuelve y obviamente con prueba, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay aspectos, como lo dice el artículo 55 de la Ley Procesal de Familia, hay hechos evidentes y notorios, hechos que son, ¿verdad?, determinados, ¿verdad?, sin ninguna prueba y que son, se eximen de prueba porque son tan evidentes que esos pues se pueden resolver en esa situación, ¿verdad? Entonces a eso es lo que me refiero cuando el juez puede resolverlo, ¿verdad?, que no necesitan trámite. ¿Por qué? Porque hay una situación tan evidente que es innecesario darle un trámite a la contraparte, ¿verdad? Sí, dígame. ¿Podría dar un ejemplo de eso? O sea, usted nos dice algo obvio, ¿verdad? Podría ser como un tutor al niño, digamos, porque han muerto los dos padres, o algo así, digo yo. No, un ejemplo que nos podría dar así como notorio para que tengamos claro eso de notorio. Ok, estamos hablando del trámite procesal, no estamos hablando de las cuestiones sustantivas, ¿verdad? Lo que usted me dice es algo sustantivo, ¿verdad?, que se tendría que resolver allá en la audiencia de sentencia. Cuando yo hablo de los incidentes, estoy hablando de cuestiones procesales, es decir, lo del trámite, del proceso que se está dando, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, ¿verdad?, imagínese si usted me plantea una demanda de cualquiera, de divorcio, de divorcio, de pérdida de la autoridad parental, suspensión de la autoridad parental, cuidado personal, etcétera. Cualquier tipo de esa demanda usted me la está promoviendo y según la ley, por los requisitos que establece el 42, usted necesariamente tiene que reunir todos los requisitos del 42 de la Ley Procesal de Familia. Es decir, identificar lo que vimos ya, identificar a las partes, identificar al demandado y sobre todo el importante que es que usted me indique puntualmente el domicilio del demandado, ¿verdad? Entonces, y usted me puntualiza, imagínese, usted me está promoviendo un proceso en el juzgado de familia de San Salvador, en el segundo de familia de San Salvador, por poner un ejemplo. Usted me está diciendo que el señor, ¿verdad?, su demandado es de domicilio de Soyapango, ¿verdad? Entonces, usted me establece, me lo individualiza, hasta me pone copia del DUI del señor donde se determina que es domicilio de Soyapango, ¿verdad? Entonces, donde es algo tan evidente y notorio que usted me está poniendo ahí, el juez no le va a correr traslado a la contraparte para que se manifieste y le diga, mire, se habrá equivocado usted porque me puso domicilio de Soyapango, porque San Salvador no es competente para conocer Soyapango, fue competente cuando inició la legislación de familia, pero a partir de 1996, que fue la creación de los juzgados de Soyapango, San Marcos, Zapopa, ¿verdad?, ya esos juzgados, ¿verdad?, la competencia del juzgado de familia de San Salvador se fue disminuida de su competencia en el territorio. ¿Ya? No le voy a correr traslado a su persona, porque usted me está diciendo en la demanda que la persona es de domicilio de Soyapango, ¿verdad? Me está diciendo también que allí, por ejemplo, que resida también, y me está poniendo copia de DUI. Entonces, tan evidente la situación que no puede ser, ¿verdad? Cosa distinta fuera que usted viniera y me pusiera que es de domicilio San Salvador, perdón, de domicilio de Soyapango, ¿verdad? Y a la vez, de manera contradictoria, en la narración precisa de los hechos me dice que él reside en Soyapango y que ahí también es su domicilio, o que ahí ahora definitivamente es su domicilio, por decir un ejemplo, y me pone el DUI. Entonces ahí yo lo que puedo hacer es hacer una prevención, ¿verdad? Y entonces, previo a declararme incompetente yo. Pero
En el ejemplo que estamos poniendo de que hay prueba evidente y notoria, que no necesita de estarle corriendo traslado a las contrapartes, yo me declaro incompetente y lo mando para allá, para Soyapango. Yo, de San Salvador, yo juez de familia de San Salvador, lo mando para Soyapango. ¿Se comprende, José López? Sí, licenciado, gracias. Es que, como le digo, o sea que también otra cosa de incompetencia, digámoslo así, del proceso, digámosle como la caducación de un documento. El documento ya no fue implementado en el tiempo recurrido, entonces ese entraría como un ejemplo también de ello. Usted me está hablando de los vencimientos de documentos que son emitidos por las alcaldías o por... Exacto. No, no, la No verdad entraría que... ya en esa No, 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 parte no, no, procesal. no, no, no. Es que mire, para decirle, ya que usted tocó ese punto, en la práctica, ¿verdad? Las alcaldías para tener sus ingresos mensuales, obviamente, ¿verdad? Le pone una caducidad a los documentos, ¿verdad? Al igual que todo lo que establece otras instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, antecedentes penales, solvencia de la PNC, ¿verdad? Si lo mantienen así con el tiempo, ¿verdad? En primer lugar, no van a tener ingresos y en segundo lugar, pues se espera que haya un cambio. Pero, no obstante a esa situación, son registros públicos, ¿verdad? Que ya tienen información de cada uno de nosotros. A partir de eso, el Código Procesal Civil y Mercantil, si no me equivoco, es el 331, donde habla de la autenticidad de los documentos, ¿verdad? Dice que son auténticos todo ese tipo de documentos que emiten funcionarios hasta no comprobar lo contrario. Es decir, si imagínese usted me presenta una certificación de una sentencia de divorcio emitida por el juez cuarto de familia de San Salvador, ¿verdad? Pero se comprueba que usted mismo me está presentando un documento, ¿verdad? Que no es verídico. ¿Por qué? Porque tiene una falsedad del documento, ¿verdad? Ahí sí puede pasar, ¿verdad? Una situación, pero que sea evidente, ¿verdad? En la práctica, la Corte Suprema de Justicia tiene los nombres de los funcionarios, sus firmas, sus sellos, registrados. ¿Para qué? Para que no sucedan este tipo de problemas, ¿verdad? Porque ya las han habido en años anteriores donde se han falsificado la firma de funcionarios y se han emitido sentencias, ¿verdad? De procesos que no existen en la práctica. Entonces, para esa situación es otra de las otras clasificaciones que le he comentado a ustedes, ¿verdad? Pero el punto acá, de lo que yo estoy hablando, es que es a partir de esa situación algo tan evidente y notorio que pudiese pasar. Cuando el caso de una falsedad de un documento puede pasar y si es tan evidente su falsedad, ¿verdad? Como les repito, en la práctica uno hasta la corte misma tiene su auténtica o su registro de auténtica de firmas de funcionarios y sellos, ¿verdad? Si es evidente esa situación, que usted me esté presente, entonces ahí sí hasta lo puedo certificar y lo puedo informar a investigación profesional, ¿verdad? En el evento pase eso, ¿verdad? Pero son cuestiones, como les repito, que no necesitan trámite y son tan evidentes y notorios, pues porque no de la prueba que puede haber, ¿verdad? Para que me comprendan. ¿Se entiende, José López? Sí, gracias, Lico. Ok, una novena, por decir el caso, podemos decir, atendiendo que si se demora o no el proceso. Si se demora o no el proceso, podemos tener, en primer lugar, incidentes de carácter dilatorio, ¿verdad? Y en segundo lugar, incidentes que no tienen carácter dilatorio. En el primero, o sea, en el caso de dilatorios, podemos decir que son aquellos que producen una demora en la prosecución, ¿verdad? Del proceso y que buscan corregir vicios del procedimiento, retrasando el juicio, ¿verdad? En esta clase están los previos y especiales pronunciados, ¿verdad? O sea, previos y especial pronunciamiento que pueden haber, como por ejemplo las excepciones dilatorias en un proceso civil, ¿verdad? O en todo caso como cuando estamos hablando que sea dilatoria, ¿verdad? Que puedan supeditarlo, ¿verdad? Que demoren pues en la prosecución del proceso que buscan corregir vicios, ¿verdad? También el caso de las nulidades de, cuando se pide la nulidad de, ¿cómo que se llaman estas? De las esquelas de notificación.
Ustedes ven que las esquelas de notificación, por ejemplo, y eso sí se da por lo que establece el 35 y 36, siempre de la Ley Procesal de Familia, se puede pedir la anulabilidad, dice, el 35, sobre todo de la esquela de emplazamiento o esquela de notificación, y ahí establece cuáles pueden ser las situaciones por las cuales se pueden pedir, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? En ese caso podemos decir que se dilata el proceso. Es decir, imaginémonos que ya llegamos hasta la sentencia y se demuestra que en realidad no fue emplazado correctamente el demandado, que no tuvo forma para poder conocer la demanda porque no se le entregó toda la demanda, ¿verdad? Porque el emplazamiento es darle el conocimiento a la contraparte que de toda la demanda, ¿verdad? Y que se pueda defender, ¿verdad? Y esto conforme el 232 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Determina una nulidad en el procedimiento. Entonces, ahí sí el incidente es de carácter dilatorio. ¿Se comprende? Es decir, retrotrae el proceso hasta la orden del emplazamiento y se ordena emplazar al demandado. ¿Para qué? Para que el demandado pueda perfectamente contestar la demanda. Pero claro, hay que verificar la situación, no todos los casos, ¿verdad? Por ejemplo, hay casos en los cuales, y así lo ha dicho en resoluciones por parte de la Sala de lo Civil, Cámara de Familia, ¿verdad? Que el caso de las nulidades y sobre todo cuando se le hace una notificación o un emplazamiento a las partes, ¿verdad? Y obviamente contesta, porque por ejemplo en el emplazamiento podemos decir que contesta la demanda en todos los términos como que tuviera conocimiento de él y me está alegando a la vez que no se le dio todo, ¿verdad? Para contestar él, que se ha vulnerado el derecho de defensa, para que me comprendan. Es decir, me está diciendo que no se le dio la demanda, ¿verdad? La copia de la demanda para que pudiese él contestar la demanda, pero a la vez me la está contestando y me dice todos los términos en los cuales están determinados por parte del demandante, lo consignó en la demanda, ¿verdad? Entonces ahí la ley ha dicho, pues, bueno, mediante jurisprudencia se ha dicho de que ahí la comunicación, ¿verdad? Y el conocer la demanda tuvo su final, es decir, la persona conoció y por ende, ¿verdad? Ha contestado la demanda, no podemos retrotraer el proceso, para que me comprendan, ¿verdad? Pero son casos excepcionales que se pudiesen dar, ¿verdad? Cuando estamos hablando con el incidentes que no tienen carácter dilatorio, estos podemos decir que constituyen la regla general, ¿verdad? En el proceso de familia, ya que los incidentes por disposición legal no demoran el proceso, y así lo dice el artículo 58, inciso primero de la Ley Procesal de Familia. De la definición de incidentes y la Ley Procesal de Familia desprende incluso pues características, como por ejemplo la accesoriedad, la brevedad, la sanidad procesal, el incidente que no forma pieza separada en el proceso y la resolución especial. Esto como características que podemos ver también, ¿verdad? A pesar de estos incidentes, ¿verdad? Vuelvo y repito, la definición de incidentes y la Ley Procesal de Familia se desprende incluso de características, ¿verdad? En primer lugar, accesoriedad. En segundo lugar, brevedad. Tercer lugar, sanidad procesal. Cuarto, incidente que no forma pieza separada del proceso. Y una quinta, una resolución especial. La naturaleza jurídica, podemos decir que es una institución que tiene por objeto clarificar, ¿verdad? Y agilizar los juicios, desembarazando el litigio de aquellas cuestiones accesorias que van surgiendo durante la tramitación del proceso, ¿verdad? Esa es su naturaleza jurídica. Los efectos que podemos decir de los incidentes puede ser, pues, uno de los efectos de los incidentes que por excepción en el derecho procesal de familia, ¿verdad? Los incidentes suspenden el proceso y únicamente lo hacen los señalados en el artículo 58 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Como el caso, pues, del conflicto de competencia, la recusación, el impedimento y la acumulación de los procesos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del conflicto de competencia, ¿verdad? Lo suspende porque obviamente se va para el juez, declina su competencia y lo remite al juez que legalmente corresponde. Entonces acá, ¿verdad? Está suspendido porque la misma parte, en este caso demandante, está esperando que al juez que se lo remitió, ¿verdad? Haga el examen liminar y verifique si en verdad
el conflicto de competencia tiene la razón el juez, ¿verdad? O no sobre los hechos, ¿verdad? También la recusación. Recordemos que la recusación, cuando una de las partes, ya sea la parte demandante o parte demandada, recusa al juez, que espera, y así lo dice el 52 del Código Procesal Civil Mercantil, esto en relación con el 63, no, quiero ver, 67, si no me equivoco, de la Ley Procesal de Familia, donde habla de la recusación. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad?, que recusación o impedimento. Cuando hablamos de recusación, es cualquiera de las partes lo recusa, impedimento que el juez se excusa de conocer una causa por una causa que le imposibilita, ¿verdad? Entonces, ahí también espera que el Tribunal Superior en Grado resuelva esa situación. En el caso del juez de primera instancia, obviamente, Cámara tiene que resolver, ¿verdad? Sí, pero si un magistrado de la Cámara de Familia se excusa de conocer, ¿verdad?, sería la Sala de lo Civil que tiene que verificar esa situación, ¿verdad? En el caso de la acumulación de los procesos, obviamente se espera, ¿verdad?, que se termine, ¿verdad?, se determine si son acumulables o no. Entonces, para mientras de esa situación, ¿verdad?, el juez pregunta, hace unas preguntas entre juzgados para determinar, ¿verdad?, el trámite, cómo va de ese proceso. ¿Para qué? Para verificar también cuál es el proceso más, digamos, más viejo, por decirlo así, en palabra coloquial, pero es el proceso que se tramitó primero, ¿verdad? Para esa situación, pues obviamente se espera, ¿verdad?, que se pronuncie el juez que conoce la causa y a quien se le requiere, ¿verdad?, conteste. Pero para el efecto más importante es que no puede proferirse sentencia sin resolver previamente la cuestión incidental surgida, ¿verdad? Eso debemos de tomarlo en cuenta. El incidente, una vez planteado, sigue su curso y el proceso principal es el suyo, ¿verdad? Sin embargo, no pueden dictarse sentencia definitiva hasta que todos los incidentes estén decididos y en firme, ¿verdad? Salvo los que deben ser decididos en ella y algunos que caben después de la misma excepción. Eso podemos decirlo para el caso de los efectos de este incidente. Para el trámite, debo decirles que el incidente sigue su trámite, los lineamientos generales de las 3 etapas del proceso. Es decir, esto es dentro de la introducción, prueba y decisión, ¿verdad?, para que se resuelvan. En la fase introductiva, que les digo, ¿verdad?, comprende la petición, en la cual deben indicarse el asunto que se origina en el incidente, los hechos que fundamentan y la solicitud de pruebas. Obviamente que pruebas, pero tienen que demostrar las que se pretenden hacer valer. Si tales pruebas ya figuran en el proceso, bastarán hacer referencias a ellas. Al escrito debe acompañar los medios probatorios con los que se pretende establecer los incidentes, ¿verdad?, y que se encuentran en poder del peticionario. Cuando la petición es correcta y se ha presentado en su oportunidad, será el traslado a la otra parte, y este traslado tiene por objeto que la contraparte pueda pronunciarse con respecto a la petición incidental, ¿verdad? Eso es ponderar el derecho de defensa, ¿sí? Ahora bien, la siguiente, ¿verdad?, como el trámite, podemos decir la fase probatoria. Precluido el traslado, ¿verdad?, la contraparte, y si las partes solicitaron prueba, el juez debe pronunciarse sobre esas demás, ¿verdad?, ordenar de oficio las que estime pertinente o útiles, y si no hay pruebas, se decide el incidente sin necesidad de esta fase, ¿verdad?, si el asunto es puramente derecho o porque ya están aportadas en el proceso. Una tercera, podemos decir, la fase decisoria, es decir, cuando expirado el periodo de prueba o realizado el traslado cuando sea necesario. Cuando no sea necesario, podemos decir que hay que practicar pruebas, bien porque es puro derecho o porque no lo es y ya están aportadas al proceso, ¿verdad? Se profiere la decisión correspondiente en el auto interlocutorio que constituye incluso la decisión con la cual culmina el incidente, ¿verdad? En esa fase, ¿verdad? Como les dije, la fase introductoria, la fase probatoria y la fase decisoria, ¿verdad? Ahora bien, el rechazo in limine que podemos dar a los incidentes, podemos decir que la petición de una demanda o pretensión incidental puede ser rechazada in limine por el juez. O sea, si sea tan manifiesta su situación que no debe dársele ni trámite.
Para algunos juristas, como Chapinini, ha manifestado que el rechazo in limine es no prestarle trámite, no admitirlo, no proceder a la sustanciación a la petición de un incidente conforme a lo establecido en la ley. Seguido por Azula Camacho y otros autores, estos manifiestan que el funcionario debe rechazar sin trámite alguno el incidente, puesto que son incluso, hay casos que son necesarios hacerlos, y ellos mencionan, como por ejemplo el primero, mencionan que cuando no se encuentra establecido la norma. Esta regla no es aplicable a la legislación procesal de familia de nuestro país, pues, en razón de que esta no es taxativa, como se puede apreciar en el artículo 57, ¿verdad? A pesar que estos autores lo mencionan de esa forma, pero para nosotros, ¿verdad? Porque se ha dicho que no es taxativa, sino ejemplificativa lo que establece ese 57, ¿verdad? 2, cuando se promueve fuera del el término señalado. Los incidentes no solo están sujetos a proponerse, ¿verdad?, en una etapa precisa del proceso, o sea, en el curso de este y con posterioridad, sino que además en cada caso particular la norma señala un término perentorio vencido, el cual que se pierde definitivamente la oportunidad de instaurarlo. Se descartan los denominados preprocesales, puesto que si bien se permiten que se propongan, o sea, preprocesales me refiero lo que hablábamos de las medidas cautelares que se están tomando, ¿verdad? Incluso en el examen liminar de la demanda, ¿sí? En eso, para que se comprendan ustedes, puesto que si bien se permiten que se propongan previamente la constitución de la relación jurídico-procesal, es decir, que el demandado tenga conocimiento de la demanda y que sea emplazado, eso no es óbice para solicitarlo con posterioridad a ella, aunque si antes de finalizar el proceso, ¿verdad? Es decir, con posterioridad, obviamente, a la admisión de la demanda, pues, a la contestación de la demanda por parte del demandado, ¿verdad? Pero obviamente sin finalizar el proceso. Ejemplo de ellos podemos decir las medidas cautelares, como ya se los dije, ya que pueden pedir en la demanda en cualquier estado del proceso, ¿verdad? Que pueden hacerse peticiones de estas medidas cautelares. Esto se encuentra en la Ley Procesal de Familia, en el artículo 59 de la Ley Procesal de Familia, que también le pone un tiempo para interponer los incidentes. Si ustedes verifican el 59, dice que desde la demanda hasta la celebración de la audiencia preliminar, las partes pueden promover incidentes. Hasta ahí les dice, o sea, hasta la preliminar y nada más. Pero también le dice, después solo podrán hacerlo cuando se refieren a hechos sobrevinientes. Esto en relación al 44. Donde habla de la prueba, ¿verdad? Que también ahí puede pasar, ¿verdad? Según el artículo 50, siempre en la Ley Procesal de Familia, el demandado al contestar la demanda debe alegar todas las excepciones perentorias y dilatorias a su favor. Ejemplo, podemos decir, pues en un proceso de familia, la parte demandada después de contestar la demanda, 8 días después, se presenta al juzgado solicitando en su escrito pidiendo se le diera trámite a la excepción dilatoria de informalidad de la demanda. El juez, en virtud, digamos que fuera, en virtud de que fue presentada fuera de término, conforme al artículo 50, al recibir el escrito se pronuncia aclarando que no ha lugar por extemporánea. Esto tiene un fundamento en el artículo 18 de la Ley Procesal de Familia que habla, ¿verdad? Que lo remite, ¿verdad? Siempre al Código Procesal Civil y Mercantil, donde habla de las excepciones que pudiesen ser fuera del término, serán rechazadas de oficio sin trámite alguno. Esas excepciones pueden pasar, ¿verdad? Una tercera podemos ver en el caso de el de rechazo limine, ¿verdad? Como en el caso de que se interponen siempre, ¿verdad? Cuando sea improcedente. Siempre siguiendo a Azula Camacho, podemos decir que se debe entender el caso de improcedencia, ¿verdad? Con exclusión del primer caso, antes mencionados a la prohibición de volver a instaurar un incidente cuando ya es un curso o ya se decide el mismo en un trámite anterior. Desde luego, ¿verdad? Se excluye el caso que a pesar de tratarse del mismo asunto que se configura en hechos acaecidos con posterioridad al incidente, ¿verdad? Pero que obviamente hay situaciones que pueden volver improcedente la causa, ¿verdad? Pueden volver a, por ejemplo, una acumulación de procesos, donde se me está diciendo que acumulación de procesos se acumule al trámite
me invento un cuidado personal, ¿verdad? Un proceso de cuidado personal, podemos ver en el sentido de que el juez, conforme al 216, 217 y 247 de la ley procesal del Código de Familia, perdón, el juez al momento de dictar sentencia tiene que resolver sobre los aspectos conexos a las pretensiones conexas al divorcio, perdón, al cuidado personal que diga. Entonces, acá, ¿verdad? Me puede decir una situación, ¿verdad? Mire, en la parte demandada, mire, yo promoví el proceso de cuota alimenticia, ¿verdad? En sede judicial y ya resolvimos sobre estos aspectos. Entonces, o en sede incluso administrativa de la PGR, y ya llegamos a un acuerdo, cada uno vamos a aportar tanta cantidad, ¿verdad? A la hija, o de esta forma. Entonces, el incidente de la acumulación del proceso, ¿verdad? Si lo ponemos entre dos juzgados que ya conocieron y que ya el proceso de familia, de alimentos, ya está en la fase de fallo, es decir, de esos 5 días de dictado de sentencia por parte del juez, es improcedente acumular el proceso a que está en cuidado personal, probablemente en audiencia preliminar, me explico. Entonces, el juez simplemente lo que va a hacer, el juez que conoce el cuidado personal, ¿verdad? Va a resolver sobre el cuidado personal de la niña o niño y va a establecer un régimen de visita, más no una cuota alimenticia, porque ahí va a decir, bueno, ya se resolvió en una etapa, en un proceso diferente, o incluso en sede administrativa de la PGR, es improcedente que yo le esté dando trámite, ¿verdad? También el caso de, podemos decir, de que se me pidan medidas cautelares, ¿verdad? Como un incidente, medidas cautelares en virtud de que la necesidad de la criatura, del niño o niña, y que obviamente necesita alimentos y hay una cuota establecida en sede administrativa de la PGR, ¿verdad? Entonces, y que el señor la está cumpliendo. Entonces, ¿para qué me va a poner una medida cautelar de cuota alimenticia cuando estas solo se fijan para paliar las necesidades básicas de la criatura, ¿verdad? Nunca para definirlas como definitivas y que obviamente, ¿verdad?, establecerlas en todo el proceso de esa forma. Sin embargo, podemos decir, bueno, si ya las resolvieron allá, ¿verdad?, o ya está establecida una cuota alimenticia, ¿verdad?, y que esa pues obviamente va a paliar las necesidades si el señor la está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, para que me comprendan esa de la improcedencia que puede haber, ¿verdad?, de esta medida cautelar y que podemos decir el rechazo in limine, ¿verdad? Desde luego, se excluye el caso que a pesar de tratarse el mismo asunto, configura de hechos acaecidos con posterioridad al incidente, ¿sí? Entonces, eso podemos ver en el caso de un rechazo, ¿verdad?, que pueden haber, ¿verdad? Una cuarta podemos establecer cuando la petición no reúne los requisitos formales, ¿verdad? Cuando no reúne los requisitos formales me refiero a la solicitud o petición que debe ajustarse a los requisitos expuestos en cuanto a la relación de hechos y la petición de prueba, así como la indicación de la materia del incidente, ¿verdad? La omisión de cualquiera de los requisitos determinó el rechazo por parte del funcionario, ¿verdad? Incluso pues esto que estamos hablando no se ajuste al tipo de legislación que se tiene. ¿Por qué? Porque cuando se presenta la demanda y esta presenta vacíos en los requisitos, el juez o jueza de familia tiene la facultad para promover o para prevenir, ¿verdad?, como les dije antes, la parte que lo subsane. Lo mismo podría aplicarse en forma supletoria a la petición de un incidente, ya que por doctrina los autores denominan la petición de un incidente como una demanda incidental, porque lo ven como un procedimiento, y según los autores este debe reunir los mismos requisitos de la demanda, ¿verdad? Es decir, que haya claridad para todo en la petición, ¿verdad? Todo con ese fin. Pero en cuanto a los requisitos de la Ley Procesal de Familia, es menos rigurosa y expresa, ¿verdad? Cuando menciona en el 60 que el escrito en que se promueve un incidente no requiere formalidades especiales y bastará con indicar claramente la petición, que los hechos en que se fundan y la mención específica de los medios probatorios, ¿sí? Entonces, ahí ven ustedes que no es necesario ponerlo como que fuera una demanda, como lo dicen los autores. Como ejemplo, a lo antes comentado, se puede citar
un caso en el que un juez o jueza de familia se le presenta la solicitud de un justo impedimento en el cual la parte actora del incidente pidió se diera trámite al justo impedimento, expresando los hechos en que se fundamentaba su petición, pero el momento de ofrecer los medios probatorios únicamente hizo mención en que para establecerlo lo ofrecía prueba testimonial sin nominar testigos ni señalar la dirección en que podían ser citados dichos testigos, ¿sí? Y el juez o jueza de familia, al recibir el escrito, mandó a oír a la contraparte y a la vez previno a la parte actora del incidente que subsanara la omisión de los requisitos de nominar los testigos y señalar el lugar en que pudiesen ser citados. Eso por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Pero recordemos que también el justo impedimento, ¿verdad? Porque en el 112 de la Ley Procesal de Familia habla de que las partes, si no han especificado un justo impedimento, para las cosas se vuelven al estado en que se encontraba antes de la interposición de la demanda, si es que no llegaron a la audiencia de sentencia las partes, ¿sí me explico? Entonces, si no llegaron hasta ese momento, para las partes, obviamente se le notifica el hecho de que las cosas vuelvan al estado que se encuentran y también la sanción pecuniaria que se le pone por una multa, ¿verdad? De salario mínimo, por día de salario mínimo a la persona que no llegó. Esta persona obviamente tiene que establecerlo, tiene que determinarlo, ¿verdad? Tiene que justificar, pero para justificarme puede perfectamente decirme en esto, como el ejemplo que les ponía yo a ustedes, ¿verdad? Para que me diga con prueba testimonial que le pasó un suceso en el camino, se le pinchó una llanta, tuvo un accidente, ¿verdad? Y esos accidentes ni fue publicado en el periódico, ni mucho menos en los medios de comunicación, y por medio de prueba testimonial lo pueda determinar, ¿me explico? Entonces, esas son las situaciones como justo impedimento que pueden haber, ¿verdad? En el caso anterior, pues, incluso, pues, se aprecia que la falta de requisitos de demanda incidentales en los procesos de familia puede ser subsanable y para tal efecto pueden ser aplicables, ¿verdad? Los principios dispuestos para la demanda en lo que fuera posible. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y en cuanto al rechazo sin límite, ¿verdad? En la Ley Procesal de Familia no ha sido regulado de forma expresa, pero tácitamente se encuentra comprendido, aunque no es de la misma manera como las otras legislaciones que han adoptado, ya que solo tendría aplicación en la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Cuando es extemporáneo o improcedente, ¿verdad? Ahora bien, el incidente dentro del trámite de los incidentes, o sea, dentro de un incidente se da un trámite de otro incidente dentro de él, ¿verdad? En virtud que los incidentes tienen un trámite similar al de un proceso. Tomemos tomar en cuenta, ¿va? Algunos autores los consideran como microprocesos dentro de uno más grande y como consecuencia de ello es factible que respecto de lo debatido surjan cuestiones accesorias, las cuales no tienen una actuación independiente, debiendo ventilar conjuntamente con el asunto incidental y decidir simultáneamente con este, ¿verdad? Con respecto a esto, la Ley Procesal de Familia no regula ni tampoco el Código Procesal Civil Mercantil, que no obstante se considera importante, pues como ya lo hemos mencionado, que puedan suscitar cuestiones accesorias a un trámite incidental. Y si bien es cierto, la ley tiene vacíos en cuanto a ello, pero en virtud de que el derecho es integrador, válidamente podrá recurrir, ¿verdad?, a la doctrina y mención para incluso pues, resolver en caso en que se presente un caso como este, ¿verdad? Un ejemplo podemos decir, ¿verdad?, de este incidente, ¿verdad? El caso en que se esté tramitando un incidente de justo impedimento y para establecerlo, la parte que lo propuso ofrezca como prueba documental una constancia médica. Entonces, la parte contraria alega la falsedad del documento y para probarlo ofrece prueba de testimonial u otro medio probatorio, ¿sí? Es decir, recordemos y volvemos al mismo ejemplo de la falsedad de un documento público, la falsedad de un documento, ¿verdad?, ya sea falsedad material o falsedad ideológica. Pero indistintamente cómo se tome esa situación, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, si se comprobase, que este abogado para demostrar su justo impedimento no era así, porque imaginémonos que él anduvo en el mundial y hasta fue así como el diputado que fue visto en cámara, ¿verdad?, en el mundial, y ese día, y él esté poniendo una constancia médica donde realmente
él esté incapacitado, se le dieron tantos días por una enfermedad y todo, pero es una situación que incluso pudiese determinar, pero claro, en esta, aunque esto en los medios se pudo haber visto el video, ¿verdad? Pero hay que determinar si en verdad este documento, que es la incapacidad del abogado, fue también, ¿verdad? Fue correcta haberse determinado, porque recordemos también que una persona puede estar incapacitada, ¿verdad? Pero en un momento dado, pienso un momento de no, como la gripe, pues, en un momento que podemos estar con gripe, ¿verdad? Con calentura y todo, y otro momento estamos tranquilos, ¿verdad? Pero nos dan una incapacidad de un tiempo prudencial que eso nos hace ver que nos podamos aliviar de todo ese virus, ¿verdad? Gripal que estamos, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Pero claro, eso dependerá de la situación, pero el ejemplo sería el que les pongo yo a ustedes, ¿verdad? Resaltando el anteproyecto del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, ¿verdad? Únicamente hace referencia a ellos, a los incidentes, ¿verdad? Y, por ejemplo, el artículo 186.1, donde dice que se admitirá solamente el recurso de reposición, las resoluciones que no incidan en el incidente y las que se resuelvan cuando se tramitan de un incidente planteado dentro de un incidente o cuando lo principal no admita apelación. Así lo dice ese artículo 286.1. Por tal razón, debía regularse en la Ley Procesal de Familia tal circunstancia, y es que esta situación es un caso especial que podría suscitarse en la práctica, y se da, ¿verdad? En resumen, pues se puede decir que los incidentes dentro de las incidentes son cuestiones accesorias que pueden promoverse o que surjan durante el curso del incidente. ¿Ah? Será absurdo pretender realizar un nuevo incidente, ¿verdad? Dentro del ya planteado, pues lo desnaturaliza, pues. Y por ello se ha establecido en otras legislaciones que las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes se decidieran en la interlocutoria que lo resuelva. Es decir, la resolución final del incidente que se pueda dar. Y como se puede observar, los incidentes dentro del incidente vienen a ser propiamente incidencias y constituyen una ampliación en cuestión de incidental, ¿no? Pero es necesario, ¿se acuerdan cuando le estuve hablando al principio de esta clase, pues de los incidentes, ¿verdad? Y las incidencias, ¿verdad? Entonces, en esa situación me estoy refiriendo, pero es necesario tener presente que en aquellos incidentes que surjan posterioridad al inicio de un incidente no pueden incluirse en el mismo trámite del ya iniciado. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque no es accesorio a este, sino que se trata de uno independiente y por lo tanto debe dársele un trámite por separado, ¿verdad? O al menos así se ha tomado en cuenta, ¿verdad? Los incidentes generales u ordinarios que podemos tomar en cuenta como una antesala al desarrollo del presente tema que estamos desarrollando, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, incidentes ordinarios que pueden producirse en los procesos de familia. Al momento de la lectura de esto, pues, que podemos ver, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que estos incidentes se presentan acompañados, ¿verdad?, de su respectivo momento procesal en que pueden originarse y que no pueden interrumpir el proceso por disposición expresa. Podemos decir, bueno, en el caso de por ponerles un ejemplo, en el caso de modificación y extinción de medida cautelar, ¿verdad?, el momento procesal que se puede hacer es preprocesal. ¿Por qué? Porque la modificación, conforme al artículo 43 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, solo puede ser, ¿verdad?, antes de que conteste la demanda. Bueno, puede ser preprocesal antes de que se haya resuelto la admisión de la demanda, que esté en ese examen liminar de la demanda el juez, ¿verdad? Procesal, que estemos hablando que ya se haya contestado, que ya se haya emplazado al demandante, demandado, y posteriormente ahí se ponga la ampliación de la demanda, ¿verdad? Y postprocesal, cuando hablamos postprocesal, obviamente que en ese inter, ¿verdad?, que puede hacer que conteste, pero siempre dentro de los 15 días la parte demandada, y ahí se puede hacer. Otro caso podemos hacer de incidente de levantamiento de medida cautelar solicitada por un tercero. Eso también, al igual que la modificación, lleva un trámite, un momento procesal, ¿verdad?, preprocesal, procesal y postprocesal, como les estuve hablando a ustedes, para el caso de una medida, ¿verdad?, cautelar que puede darse o puede solicitarse.
En el caso de litisconsorcio e intervención de terceros, estos pueden serse preprocesales y procesales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto obviamente se entablan ya posteriormente a trabada la litis. De las que hemos hablado de justo impedimento, podemos hablar también de las procesal y postprocesal y procesal, ¿verdad? También hay justo impedimento para cambio de testigos, que esos se dan procesales, ¿verdad? Por alguna A o B circunstancia muere uno de los testigos que yo oferté, ¿verdad? Que son circunstancias en las cuales pues, pueden pasar, y sobre todo en esto de pandemia, ¿verdad? Oposición a la admisión de recepción de prueba, podemos poner como otro ejemplo. Eso puede ser procesal, ¿verdad? Porque en el trámite procesal se da, ¿verdad? La oposición a la recepción de prueba anticipada, también procesal, ¿verdad? La exclusión de bienes propios e inventario de los bienes de la comunidad diferida, también procesal. Ejecución de suma ilíquida, postprocesal, posterior a la misma, ¿verdad? Objeción de cuenta rendida por tutor, ¿verdad? Que también se da postprocesal, o sea, ya después de dictado la sentencia, ¿verdad? Falsedad de documento o falsedad civil, ¿verdad? Que también pueden ser falsedad ideológica y falsedad material, como se acuerda en penal, ¿verdad? Eso puede ser procesal o postprocesal. Verificación de los instrumentos privados, también procesal y postprocesal. Y la nulidad procesal. Procesal, preprocesal y postprocesal, ¿verdad? No, perdón, y procesal. Entonces, esto para que vean ustedes el hecho de ejemplos que podemos tomar en cuenta, ¿va? Para el dictado, para establecer, pues, estos incidentes que se puedan establecer, ¿va? Entonces, esto para tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí tienen una pregunta, ¿verdad? Recordemos que estos es lo que vimos de los incidentes. Acá termino con ellos, ¿verdad? De lo que pueden establecer, ¿verdad? Recordemos que también el próximo examen que se va a tener de esta materia va a ser el próximo, bueno, de este viernes al otro, sería el 20 de mayo. ¿Verdad? Entonces, esto entraría, ¿verdad? Las salidas alternas también del proceso que hemos visto, ¿verdad? Como la inadmisibilidad, la improponibilidad, la improcedencia que hemos establecido, y también sobre estos aspectos incidentales, ¿verdad? Su clasificación, ¿verdad? Los abusos de los incidentes que vimos ahora, la finalidad de los incidentes, que estos lo establecimos también, los elementos del incidente. Bueno, todo esto va a entrar en el examen, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Que ustedes también tienen que estar pendientes de ello, y como me dijeron al final, pues que el laboratorio, pues como en virtud de que tienen la clínica jurídica, ustedes prefieren solo el examen porque tiene el 70%, pues así se va a hacer, ¿verdad? Díganle a los demás compañeros en ese sentido, porque hoy, por lo que veo, han entrado solo 34 alumnos, y eso perjudica, ¿verdad? Porque hasta el momento eso es lo que veo yo ahí. Marvin Miranda me preguntaba algo. Veo su mano levantada. Buenos días. Correspondiente que usted mencionaba sobre la subsanación acerca de los incidentes. ¿Hay un plazo específico para volver a presentar el incidente luego de la subsanación? Fíjese que eso en realidad no hay un plazo. Si usted lee el 24 y 26, si no me equivoco, de la Ley Procesal de Familia, habla esto en relación también al 46 del Código Civil. Habla de plazos procesales, plazos que el juez puede determinarlo. La ley no establece nada, como les dije antes, ¿verdad? Sin embargo, para toda situación incidental, para toda cuestión de petición que hace el juez, lo hacen dar los 3 días, así como que fuera la inadmisibilidad, lo que establece el 96, ¿verdad? Entonces, siempre se le corre traslado a las contrapartes y le hacen ver que en 3 días que evacúen ese requerimiento, ¿verdad? Pero eso es un plazo procesal que lo determina el juez, no es que la ley lo establezca, sino que el juez, para efectos de resolver sobre esa situación. ¿Y con qué fin? Con que no entorpezca la situación, ¿verdad?, de litigio que se está resolviendo, y que obviamente se le esté dando un trámite correcto, ¿verdad? Porque lo que usted espera como su representado es que haya una resolución pronta a la petición principal, ¿verdad? Y estar poniendo incidente y tras incidente pueden haber, incluso como hablé yo de los abusos,
de parte de algunos abogados, ¿verdad? Y que eso pues, puede generar una dificultad al momento de resolverse las peticiones, tanto la incidental como la principal, que sería la pretensión que se está resolviendo. ¿Se comprende, Marvin Miranda? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. Bueno, reiterándolos para todo esto, ¿verdad? El examen, en esta semana no va a haber laboratorio. El examen va a haber el 70%, le vuelvo a insistir, el examen va a ser de este viernes al otro, ¿verdad? Para que ustedes, voy a tratar de terminar incluso esta segunda unidad y la tercera, porque ya prácticamente les he dado todos los elementos en los cuales se dan, tanto en la preliminar como en la de sentencia, que la última unidad pues sería, pues como la tercera, perdón, es la que habla con respecto a la audiencia preliminar y de sentencia, ¿verdad? Entonces, que estos son los aspectos todos que se tienen que ir resolviendo, ¿verdad? Los incidentes ya los terminé, ¿verdad? Para que ustedes, y de la contestación de la demanda, aunque hemos hablado poquito en cada momento, voy a hablar también de una manera, a grosso modo, para el próximo viernes, ¿verdad? Que la tendremos, la clase, y ahí culminamos esta unidad, ¿verdad? Vamos a culminar también la tercera y vamos a empezar tal vez con la cuarta, con los recursos, ¿verdad? Pero vamos así en paso lento para que ustedes vayan comprendiendo. Espero, ¿verdad?, que ustedes puedan aprender un poquito, ¿verdad? O sea, el proceso de familia no es tan difícil realmente, pero debe de poner atención, ¿verdad? Porque hay espacios que uno incluso se puede perder, ¿verdad? Sobre todo aspectos de confundir sobre lo sustantivo con lo procesal, ¿verdad? Yo les digo, no confundan ustedes aspectos procesales con los sustantivos, porque los procesales solo estamos hablando del procedimiento y es lo que realmente nosotros vemos en estas leyes procesales de familia, ¿verdad? El procedimiento, los sustantivos, ustedes lo vieron con el Código de Familia, que entiendo yo que era materia de derecho de familia, que lo vieron ustedes como tal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Bueno, si no hay preguntas hasta ese momento, me quedo hasta acá. Los veo el próximo viernes, ¿verdad? Viernes, ¿qué? Quiero ver, viernes 13 de mayo, y como les digo, vamos a continuar con la contestación de la demanda, también con la audiencia preliminar y sentencia para eso, ¿verdad? Que tengan un feliz día si no hay preguntas, ¿verdad? Quedo atento a lo que me digan ustedes, si no, pues que tengan un feliz día. Cuídense.